Esta semana, en DGII 360, conoceremos el estudio Empoderamiento Económico de las Mujeres que lideran MIPYMES mediante la contratación pública, elaborado por Silvana Marte de la Cruz, investigadora y encargada de libre acceso a la información pública de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Además, conversaremos con Rubén Mañón, encargado de acceso al mercado público de la DGCP, sobre las estrategias que impulsan para ampliar el acceso de más mujeres empresarias al mercado público. También nos acompaña Yulisa Mejía Toker, encargada del Departamento de Análisis de Precios de Transferencia de la Gerencia de Planes Selectivos de la DGII, quien explicará los principales aspectos de los precios de transferencia, la declaración informativa de operaciones entre partes relacionadas y las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes. Saludos amigos televidentes. En el día de hoy presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos informa a los contribuyentes y ciudadanía en general que dispone de la apertura de un foro público para la discusión del borrador de la norma general que modifica las disposiciones sobre las placas provisionales y de traslado para vehículos de motor y remolques, con el objetivo de ampliar el alcance de la normativa vigente. El proceso de consulta estará abierto hasta el 28 de agosto de 2026. Asimismo, la institución recordó que permanece abierto hasta el 20 de agosto de 2026 el foro público para la discusión del borrador de la norma que dispone la no aplicación de las retenciones establecidas en la norma general 02-05 a los emisores electrónicos. Los interesados pueden participar en ambos foros accediendo al portal web www.dgii.gov.do en la sección Publicaciones y luego en Foro de Contribuyentes. En las noticias económicas de esta semana, el Banco Central informó que la economía registró un crecimiento interanual de 4.7% en mayo de 2026, elevando el crecimiento acumulado de los primeros 5 meses del año a 4.2%, pese al desafiante escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y el aumento de los costos del transporte marítimo y del petróleo. La entidad explicó que este desempeño estuvo impulsado principalmente por la expansión de los sectores construcción, minería y servicios, con aportes destacados de las actividades profesionales, financieras, enseñanza, hoteles, bares y restaurantes, así como transporte y almacenamiento. Por otro lado, la República Dominicana alcanzó un importante reconocimiento internacional al obtener 82 puntos en transparencia presupuestaria en la encuesta de presupuesto abierto 2025, posicionándose en el segundo lugar a nivel mundial, solo por detrás de Brasil, y en el primer lugar de Hispanoamérica, incluyendo Centroamérica y el Caribe. En otro orden, la Organización de las Naciones Unidas otorgó al gobierno dominicano, a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Premio Naciones Unidas al Servicio Público, por desarrollar el sistema de alerta preventiva y reactiva, una herramienta que detecta de forma automatizada posibles irregularidades en los procesos de compras públicas. El director de la institución, Carlos Pimentel, informó que la iniciativa fue seleccionada entre más de 200 propuestas de 193 países en reconocimiento al uso de la analítica de datos y la innovación para fortalecer la transparencia, proteger los recursos del Estado y aumentar la confianza ciudadana. Sabemos lo importante que es cumplir con tus obligaciones tributarias. Por eso te brindamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo. DGII quiere asegurarse de que estés siempre al tanto de las fechas límites para la presentación y pago de tus obligaciones. El martes 30 de junio es la fecha límite para el pago del segunda cuota RST de compras y de ingresos para personas jurídicas, primer anticipo de impuesto sobre la renta para personas físicas y sucesiones indivisas con actividades no comerciales e industriales. Para el jueves 2 de julio se debe realizar el pago del impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP, mientras que el viernes 3 de julio
es la fecha límite para el pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas, ITEVIS retenido por las compañías de adquirencia. Seguimos en DGII 360 y hoy abordaremos la perspectiva operativa sobre el acceso de las mujeres al mercado público. Resulta fundamental conocer qué mecanismos existen para que más empresas puedan convertirse en proveedoras del Estado y aprovechar las oportunidades que ofrece el sistema. Para ello nos acompaña Rubén Mañón, encargado del Departamento de Acceso al Mercado Público de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Bienvenido, Rubén, a DGII 360. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer recibirte. Nos gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Cuál es la función del Departamento de Acceso al Mercado Público? Una de las funciones principales que tiene el Departamento de Acceso al Mercado Público es invitar a aquellas personas que son comerciantes para que se formalicen como proveedores del Estado y puedan participar en el registro de proveedor del Estado. Básicamente nosotros invitamos a personas que están en aquellas condiciones de vulnerabilidad, sea por falta de capacidad técnica, económica o financiera. Nos acercamos a ellos para que puedan registrarse y proveer al Estado en este caso. ¿Y qué acciones está impulsando actualmente la DGCP para facilitar el acceso de más mujeres empresarias al sistema de compras y contrataciones públicas? Mira, tenemos muchas actividades actualmente, estamos desarrollando muchas herramientas que nos permiten poder cerrar esa brecha de acceso al mercado público. Entre estas logramos desarrollar muchas herramientas que permiten el acceso al mercado público, tanto en temas de formación, acompañamiento, asistencia técnica, y esto le permite a cada uno de los proveedores y proveedoras a participar en el mercado público a través de la tecnología que estamos impulsando mucho también y dándoles acceso también a cada una de ellas. Actualmente, ¿cómo está distribuido el registro de mujeres de proveedoras del Estado Dominicano? ¿Y cuál es el número, cuál es la cifra a nivel nacional de empresas lideradas por mujeres, en el caso específico de compras y contrataciones? Claro, actualmente nuestro registro de proveedores del Estado cuenta con más de 125.000 inscritos y tenemos más de 30.000 mujeres inscritas. Dentro de estas mujeres también participamos invitándolas a que se certifiquen con la certificación de el MIPYME para poder identificarla como MIPYME mujer y pueda aprovechar los beneficios que tiene en el mercado público de las contrataciones. ¿Y cuáles son las actividades económicas más comunes entre estas mujeres registradas? Tenemos una gran variedad. Hay oportunidades de participación en otros sectores y para esto también nosotros tenemos encuentros con grupos asociativos, también acuerdos interinstitucionales que nos permiten llegar hacia esas personas y mujeres también que nos dan la oportunidad de llegar hacia ellas en coordinación con el Ministerio de la Mujer, Proindustria, Ministerio de Industria y Comercio, entre otras instituciones también que nos acompañan. Y a raíz de todas estas iniciativas, ¿cómo entiendes que ha evolucionado la participación de las mujeres en los procesos de compra y contrataciones? Puedo decir que ha sido un avance bastante impactante porque en los últimos años el registro de proveedor del Estado ha incrementado respecto a la participación de la mujer en el mercado público. Tenemos más adjudicaciones dirigidas a MIPYMES lideradas por mujeres y también puedo decir que en el cierre del año 2025 la adjudicación a MIPYMES alcanzó el 37% de la contratación total, lo que revela un impacto bastante significativo en el mercado público.
Qué bueno saberlo, pero siempre hay retos cuando hablamos de estos temas. Y desde tu opinión y perspectiva, ¿cuáles serían aquellos principales desafíos que todavía quedan pendientes de superar para que las mujeres puedan integrarse más, participar más y sobre todo equilibrar esa balanza entre hombres y mujeres dentro del mercado de las compras públicas? Claro, uno de los muchos temas que podemos ver, podemos citar el tema de la asociatividad, que puedan tener confianza de integrarse a los grupos de acompañamiento que se le dan desde diferentes instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de la Mujer, los mismos encuentros que realizamos con otras organizaciones de apoyo, donde nos permiten poder acceder a darles capacitaciones, orientaciones relativas a los beneficios de participación, entre otros elementos que les motiva primero a impulsar, a creer en el sistema, de que el sistema se ha robustecido con la nueva normativa 47-25 y su reglamento de aplicación, pero también con otras herramientas que hemos desarrollado de cara a poder incentivar la participación de ellas para la adjudicación en los contratos del Estado. Hace unos minutos mencionabas la certificación MIPYME. Nos gustaría que nos abundes un poquito más sobre eso. ¿Cuál es el impacto que tiene esta certificación de MIPYMES Mujer y también la reserva del mercado en lo que tiene que ver con el fortalecimiento y la participación femenina en materia de contratación pública? Claro, lo primero es que eso es sumamente buenísimo. La certificación MIPYME Mujer es un documento que le permite a las mujeres y empresas lideradas por mujeres poder participar en el mercado público con una participación exclusiva, en este caso, incentivando esa equidad en el mercado público. Me explico. En esta parte, nosotros con la nueva normativa 47-25 logramos alcanzar la participación de los procesos hacia un 30%. Esto quiere decir que todos los procesos de compras dirigidos a las empresas, de ese % deben destinar mínimo el 30% a MIPYMES y de esos 30%, 10% debe de ir dirigido a MIPYMES lideradas por mujeres, lo que nos ayuda y nos motiva a seguir impulsando esa equidad que necesita el mercado en la participación de las mujeres en el sistema. Excelentes noticias y queremos aprovechar tu presencia aquí para que por favor puedas enviar un mensaje para cerrar esta entrevista a todas esas mujeres emprendedoras y empresarias que nos están sintonizando, que aún no participan como proveedoras del Estado, sobre aquellas oportunidades que nos han mencionado que ofrece el sistema de contrataciones públicas. Claro, bueno, puedo decirle, lo primero es empezar, dar el primer paso. Pueden acercarse a nuestra Dirección General de Contrataciones Públicas, en la Dirección de Fomento y Desarrollo del Mercado Público, donde pertenecemos, que logramos hacer y acercar a esa persona a entender cómo funciona el sistema, cómo vender al Estado, cómo hacer una oferta exitosa para que puedan lograr adjudicaciones en el sistema, entre otros elementos de gran importancia. Entonces, quiero motivarles para que puedan tener acceso. Pueden comunicarse con nosotros en la Dirección General de Contrataciones Públicas y con mucho gusto le vamos a guiar en ese paso a paso hasta que ustedes puedan lograr un contrato con el Estado. Quiero aprovechar la oportunidad para informar que estamos teniendo encuentros en todo el territorio nacional y particularmente vamos a tener un encuentro este 1 de julio en Barahona. ¿A través de cuál vía pueden las mujeres enterarse de los próximos encuentros? Pueden enterarse llamándonos al 809-682-7407, extensión 3198 o 3017, y ahí van a tener toda la información de los próximos encuentros que vamos a estar teniendo y pueden incluirse para que por favor aprovechen toda la oportunidad de negocios que tiene el mercado para ustedes. Excelente, muchísimas gracias por estar aquí y traer estas buenas noticias para la empresaria dominicana. Acabamos de conversar con Rubén Mañón, encargado del Departamento de Acceso al Mercado Público de la Dirección General de Contrataciones Públicas, a quien damos nuevamente las gracias por brindarle al público de DGII 360 estas valiosas informaciones. Ahora vamos a una pausa y volvemos con más de su programa de orientación tributaria DGII 360. ¿Qué es Revísame? Es una aplicación de la Dirección General de Impuestos Internos que te permite verificar con confianza las bebidas alcohólicas y cigarrillos comercializados en la República Dominicana. Puedes descargarla gratis en la tienda de Android y Apple. Además,
Puedes verificar los productos enviando un mini mensaje al 7876 con el código alfanumérico de la etiqueta o ingresando al portal www.revisame.com.do. Dominicana Revisa, Dirección General de Impuestos Internos. ¿Te gustaría recibir alguna formación en materia tributaria? Te presentamos el calendario de capacitaciones de esta semana. ¿Sabías que puedes participar en las capacitaciones de nuestro Departamento de Educación Tributaria sin ningún costo? Completamente gratis. Si eres miembro de algún gremio profesional, director de escuela, asociación empresarial, puedes solicitar la capacitación de tu interés escribiendo al correo electrónico capacitacioncontribuyentes@dgii.gov.do o visitando nuestra página web www.dgii.gov.do en el apartado Educación Tributaria. Además, puedes mantenerte atento a nuestras redes sociales, donde cada semana publicamos el calendario de capacitaciones. Saludos y bienvenidos a DGII 360. En esta entrega presentamos una entrevista especial dedicada a un tema que impacta directamente el desarrollo económico y social, la participación de las mujeres en el mercado de las compras públicas. En esta entrevista conoceremos los resultados de un estudio realizado por Silvana Marte de la Cruz, quien es investigadora y encargada del Departamento de Libre Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Contrataciones Públicas, sobre el empoderamiento económico de las mujeres que lideran MIPYMES a través de la contratación pública. Silvana, bienvenida a DGII 360. Gracias por la invitación. Y para iniciar de inmediato con esta conversación, quisiéramos saber cuál fue el principal objetivo de este estudio acerca de las mujeres que lideran MIPYMES. Lo primero era que queríamos saber si realmente las contrataciones públicas empoderaban a las mujeres, especialmente a las MIPYMES mujeres. ¿Qué pasa? Eso era algo que se intuía y que se decía, pero no era algo que estaba comprobado. Entonces, escuchábamos discursos de personas diciendo sobre que es una herramienta para empoderar, pero cuando tú le preguntabas, sí, pero ¿dónde lo escuchaste? ¿Dónde están los datos? Nadie te podía decir. Entonces, por eso fue que se quiso crear esa iniciativa de hacer el estudio, para, como decimos en investigación, dato mata relato. Entonces, ese fue lo primero, querer saber cómo era ese comportamiento en cuanto al empoderamiento económico de las mujeres, sabiendo que el empoderamiento económico, y quiero hacerte esa aclaración porque últimamente en las redes el tema empoderamiento está muy mal definido. Y qué bueno que traes eso a colación, porque justamente eso te iba a preguntar, ¿qué es exactamente el empoderamiento? Porque parecería que muchas veces es la que más ruido genera en las redes sociales, la que tiene mayor visibilidad como marca personal. ¿Definieron ustedes en el marco de este estudio lo que es el concepto de empoderamiento? Nosotros no. El concepto de empoderamiento viene dado ya desde, primero, movimientos feministas y luego sociólogos y sociólogas estudiosos crearon el concepto y lo fueron ya dándole cuerpo. En el estudio usamos el concepto de Amartya Sen, que es un economista, que él habla sobre el poder de agencia de las mujeres. ¿Qué es el poder de agencia? No es solamente tener el dinero, sino disponer del dinero y que ese dinero pueda servir para tú educarte, para tu salud, para tu tranquilidad, para vivir una vida mejor, incluso que ese dinero que tú ganes pueda servirte para aumentar tu autoestima y tu confianza. Entonces, no se trata de 50-50 como se ha estado hablando, o que el hombre no me abra o no la puerta. No, estamos hablando de un proceso. Ninguna mujer todavía puede decir, yo estoy empoderada. ¿Por qué? Porque no es un trabajo de una sola mujer, de decir está empoderada, sino todas las mujeres. Y probablemente no sea un estado estático tampoco. Tampoco se enfrentan va a ser estático. retos. ¿Por qué? Porque tú puedes, como hemos estado hablando, tú puedes tener el dinero, pero quizá tu salud mental
no esté bien. O puedes tener el dinero, pero quizás... Ser víctima de algún tipo de violencia económica. Exacto, entonces no estás empoderada. Entonces, eso es un proceso que tiene varios indicadores, que es para poder medir más o menos cómo va la situación, en este caso de las mujeres. Entonces, retornando al estudio de manera particular, ¿qué hallazgos consideras más relevantes sobre la participación de las mujeres empresarias en los procesos de contrataciones públicas? Porque se midió para este estudio específicamente las mujeres que estaban participando en contrataciones públicas. Sí. Lo primero es que el estudio es totalmente cuantitativo, o sea, no es una limitante. Quisimos trabajar los datos, pero en ningún momento trabajamos la parte cualitativa, que es la parte de la conversación y ver. O sea, que los datos son datos fríos. Esa es una limitación y es una realidad. Sin embargo, pudimos ver que sí, las contrataciones públicas pueden ser una herramienta para acelerar el empoderamiento económico de las mujeres. Nosotros hicimos el estudio con mujeres del Distrito Nacional, que también desde una perspectiva quizás hasta sociológica podemos decir que son mujeres que tienen ciertos privilegios. No estamos hablando de mujeres del sur o mujeres que están en el norte, sino trabajamos con 90 mujeres del Distrito Nacional que se inscribieron en el mercado público y como proveedoras. Yo pienso que uno de los mejores hallazgos fue el que participan consecutivamente. No son mujeres que entraron al sistema, tuvieron una buena oportunidad y se salieron, no, sino que siguieron trabajando y trabajando en el estudio. 400 mujeres continuaron durante todos esos años trabajando en los procesos de compra y contrataciones con sus mismos proveedores y ofreciendo su servicio. No digo licitando, porque licitando ya es una modalidad de compra, ¿verdad? Casi siempre trabajan las mujeres en procesos de compras menores. Otro hallazgo es que fue el tiempo de la pandemia. Vimos cómo las mujeres, el 50% de las mujeres se reinventaron. Ok, yo vendía equipo tecnológico o vendía suministro de limpieza o tenía suministro del hogar o catering, pero ya no se está vendiendo, entonces vamos a vender mascarilla, vamos a vender alcohol, y pudieron reinventarse. Otro grupo que no sabemos por qué, bueno, no hicieron nada, pero el mismo hecho de que sea un 50%, más de un 50%, te va diciendo el poder de resiliencia que tienen las empresarias, las mujeres, en cuanto a lo que es las situaciones que se van dando y las circunstancias que se van dando en lo que es la vida misma. En esa misma línea, Silvana, el estudio muestra que las empresas lideradas por mujeres tuvieron una participación promedio de un 20% de las adjudicaciones durante el periodo 2021 y 2023. ¿Qué lectura hace la Dirección de Contrataciones Públicas de estos resultados? Bueno, 20% es bueno, sin embargo, hay que seguir trabajando. La misma dirección ha hecho bastante esfuerzo para poder motivar a las mujeres a que sigan trabajando, pero tenemos que saber que las mujeres empresarias enfrentan situaciones. Por ejemplo, la situación del cuidado. Es muy importante. ¿Por qué? Porque no siempre tú tienes todo el tiempo disponible cuando tú también lideras una empresa, pero lideras la empresa de tu hogar. La carga doméstica sigue siendo una limitación para todas las mujeres, empresarias o no. Exactamente. Entonces, eso es algo que te va diciendo el estudio, que quizás es bueno que pensar, reflexionar. En este momento se está, desde el Ministerio de la Mujer y otras organizaciones, se está trabajando el tema del cuidado. Incluso nuestro presidente y el MAP adoptó una resolución que tiene que ver con el tema del cuidado. O sea que el tema se está hablando y es bueno. ¿Por qué? Porque, como dije ahorita, las licitaciones, ¿verdad? Las licitaciones, los procesos de gran magnitud, como que tienen mucho dinero, que
realmente son los que tienen mayor competencia. Las mujeres casi no participan por eso mismo, por el tema del tiempo. También hay que ver el 50%, por lo menos en el Distrito Nacional, el 56% de las MIPYMES son mujeres. O sea, somos más mujeres MIPYME en el Distrito Nacional que hombres. Sin embargo, el 80% de las grandes empresas en el Distrito Nacional son más hombres que mujeres. Y eso habla probablemente de un problema estructural de acceso a capitales, de uso del tiempo, de que ese cuidado al que hacemos referencia tradicionalmente es cuidado no remunerado, que es parte de lo que está tratando también de enfrentarse, como bien mencionas, a través de algunos programas de asistencia social. ¿En cuáles modalidades de contratación se observa una mayor participación femenina y cuáles factores podrían explicar este comportamiento? Sí, según el estudio, las compras menores. ¿Por qué? Porque las compras menores, primero, te requieren menos tiempo, requieren menos requisitos y ya tú vas trabajando y vas obteniendo el dinero más rápido. Las mujeres somos muy astutas. Eso es una realidad, no es un estereotipo, somos astutas. Entonces vamos casi siempre a lo seguro, vamos siempre a lo que conocemos. También el proceso de las compras menores, las comparaciones de precios, también una puerta, te está abriendo una puerta donde ellas luego van a poder seguir participando en otros, pero van un poco cautelosas. Vamos a ver cómo se va dando esto, vamos a ver cómo se va la forma de pago, cómo se va dando la dinámica, para entonces ella en esa puertecita seguir caminando. El estudio identifica que las compras menores, como bien mencionabas, y las compras por debajo del umbral presentan mayores niveles de participación femenina. ¿Qué oportunidades representan estas modalidades para el crecimiento empresarial de las mujeres? Sí, como te dije, los requisitos son menos y el tiempo que se dedica es menos. Por lo tanto, puedo participar, no cojo tanta lucha, tanto trabajo para participar y con eso puedo también estar presente en la casa, ayudar a los hijos en la escuela, hacer mis quehaceres, porque en la realidad lo que hablamos del trabajo no remunerado, el trabajo de la casa. Entonces, yo pienso que sí, que parte de eso, que quizás es otra investigación que habría que hacer y pensamos en hacerla sobre esa parte de las compras menores, pero es lo que te digo, son más fáciles. No hay que invertir tanto, mucho tiempo en procesos todo más complejos. Amigos, estamos conversando con Silvana Marte de la Cruz, conociendo los detalles de este interesante estudio sobre el empoderamiento económico de las mujeres. Tenemos que ir a una pausa, pero en breve retornamos con mucho más en esta interesante entrevista. Quédese con nosotros. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Estamos de regreso en su espacio de orientación tributaria DGII 360, conversando con Silvana Marte de la Cruz. En esta parte nos enfocaremos en el impacto que tienen las compras públicas como herramienta para impulsar el desarrollo empresarial de las mujeres y reducir brechas de acceso a oportunidades económicas. ¿Cómo contribuyen las compras públicas al fortalecimiento y sostenibilidad de estas MIPYMES lideradas por mujeres? Bueno, mira, como te dije anteriormente, la mayoría de los procesos de esas mujeres que son adjudicadas, el dinero lo utilizan para tecnología, para educación, para salud, para contratar a otras mujeres, pero algo que salió en el estudio que fue muy gratificante y muy satisfactorio para mí,
es que ellas dijeron que participar en los procesos de compra y contrataciones aumentó su confianza como empresaria. Entonces, de seguir participando, de seguir, incluso de buscar crédito, tanto en banca, en cooperativas, en financieras, a partir ya de lo que ellas fueron consiguiendo, y eso es... Ser proveedora del Estado ya es otro nivel, ya eso habla de que tú pasaste un filtro que es mucho más robusto, más exigente. Ya no estamos hablando de que tú le vendes a la vecina, de que tú vendes por internet sin ningún tipo de formalidad. Ya estamos hablando de que tú reúnes una serie de requisitos, o sea que evidentemente que debe de aumentar la confianza en ellas mismas y también en sus capacidades como empresarias. ¿Y se pudo medir el impacto que tienen también estas adjudicaciones en lo que es la generación de empleos y en lo que es el crecimiento de los negocios en sentido general? No medimos impacto porque medir impacto significa ya otra forma, otra metodología de estudio que necesita una fórmula. Pero sí las empresarias en la encuesta que se hizo sí dijeron que su negocio creció, que ellas son quienes deciden, también el poder de decisión, empezaron a decidir ellas ya por su negocio, casi siempre participaban con el esposo o con un grupo, como con alguien. Pero luego en el estudio se demostró que el haber participado la primera vez, el ser adjudicada la primera vez, luego ellas siguieron sola, lo que habla también de lo que hablamos de la autonomía de las mujeres en decidir, tanto en su empresa, de cómo ella quiere manejar su empresa, en todo lo que ellas se proyectan como empresarias y la estrategia de la empresa, que viene de ellas mismas. Desde la experiencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, ¿qué sectores económicos muestran mayor presencia de mujeres, de MIPYMES lideradas por mujeres? Bueno, en relación al estudio, vimos muchas mujeres en tecnología, lo que te va dando esa oportunidad de las carreras STEM, que las mujeres ya están entrando en el tema de la ciencia, en el tema de la tecnología, que también es un resultado satisfactorio. En el tema de la construcción, vimos muchas mujeres que trabajan en la construcción, arquitectas, ingenieras inscritas, que son muchas, son de las que más. Tenemos alimentos y bebidas, que tú sabes que de una manera u otra está relacionado al tema del servicio, que las mujeres servimos, que las mujeres somos las que damos comida, que damos el alimento, que en el mismo estudio se vio como un estereotipo de género, pero que genera riqueza, y si le genera riqueza, le genera autonomía, le genera confianza. Con eso pueden educarse, pueden tener una buena salud, pueden tener acceso incluso a la seguridad social. Entonces, empodera. No sé si se midió exactamente esta vertiente, pero nos gustaría saber de qué manera las contrataciones públicas se convierten en una herramienta para reducir las brechas económicas y la lucha contra la pobreza específicamente. Bueno, pero la mayor parte del presupuesto nacional se va en compras públicas, en obras, bienes y servicios. Entonces, si se hacen políticas públicas destinadas, porque esa era parte del estudio. Parte del estudio era que queríamos tener los datos de que sí, las contrataciones públicas pueden ser un catalizador, un acelerador para cerrar esa brecha. No tiene solamente que trabajar una parte del gobierno o de las organizaciones de sociedad civil en un sector en específico, sino que también las compras públicas pueden ser transversal y pueden ayudar a acelerar ese proceso de empoderamiento económico de las mujeres que se decía, pero ahora se comprueba. Ahora podemos tener los datos y decir, bueno, mira, por lo menos con esas 90 del Distrito Nacional que se hizo el estudio, se puede decir que realmente aporta al empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, ahí están los datos, se puede el estudio incluso actualizar, pero ya le dio a la Dirección de Contrataciones Públicas esa brecha de que ellos pueden ver
por dónde ir en cada una de las mujeres o en cada una de las MIPYMES para poder seguir empoderando. Realmente la dirección ha hecho un trabajo muy positivo, se ha hecho eco del mismo estudio también, incluso parte de su plan de trabajo de las compras que tiene que ver compras inclusivas ha salido también de las recomendaciones que hace el estudio. Justamente en esa misma línea, pues va nuestra pregunta final. ¿Cuáles serían esas políticas públicas que pueden desprenderse a raíz de estos hallazgos y de cualquier otra investigación, de cualquier otra data de la que disponga la Dirección General de Contrataciones Públicas? ¿Qué falta, qué se puede mejorar para seguir impulsando la participación de las mujeres y otros colectivos, otras minorías, como el caso de las MIPYMES también lideradas por jóvenes, lideradas por campesinos, por personas con capacidades especiales? O sea, ¿cuáles iniciativas se están tomando para seguir impulsando el desarrollo de estos grupos? Sí, pienso que se debería integrar las instituciones, quizás hacer una mesa donde esté tanto la dirección como esté Impuesto Interno, esté el Ministerio de la Mujer, esté el Ministerio de la Juventud o otros ministerios, y realmente hacer algo más integral. ¿Por qué? Porque la Dirección de Contrataciones Públicas no puede hacerlo todo. Por ejemplo, la Superintendencia de Banco puede hacer muchas cosas con relación a las mujeres MIPYMES, también la institución que tiene que ver con las cooperativas, ustedes como Impuestos Internos, y las demás instituciones, el Ministerio de la Mujer, pero debe ser integral, no debe ser una institución trabajando por un lado y otra institución trabajando por el otro, sino en conjunto. Excelente, Silvana, muchísimas gracias por habernos acompañado y ofrecido estas valiosas informaciones. Amigos, acabamos de conversar con Silvana Marte de la Cruz, quien ha sido la responsable de este interesante estudio y quien a su vez es la encargada del Departamento de Libre Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Agradecemos por habernos acompañado. Nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque todavía tenemos muchísimo más contenido de valor en este su espacio de orientación tributaria DGII 360. Ya volvemos. Queridos televidentes, en la recta final de esta entrega cambiamos de tema para abordar un aspecto de gran importancia dentro del ámbito tributario internacional: los precios de transferencia. Para profundizar en este tema nos acompaña Yulisa Mejía Toker, encargada del Departamento de Análisis de Precios de Transferencia de la Gerencia de Planes Selectivos de la DGII, quien nos explicará los principales conceptos, las obligaciones de los contribuyentes y, por supuesto, nos estará hablando con todo detalle sobre lo que es el cumplimiento de esta normativa. Así que bienvenida, Yulisa, a DGII 360. Muchas gracias, Aida, por invitarme. Yulisa, para entrar en materia y que de inmediato toda nuestra audiencia nos pueda seguir, nos gustaría saber o que nos definas de forma llana qué son los precios de transferencia. Mira, Aida, los precios de transferencia es el valor que se le asignan a las transacciones que son realizadas entre entidades relacionadas. ¿Y en qué momento exacto podríamos decir que esta operación comercial entra en juego, este cálculo? Básicamente se originan
y se activa el precio de transferencia, inmediatamente el contribuyente tiene transacciones entre entidades relacionadas, ya sea al momento del intercambio de ese bien o servicio que se está transando, como al momento en que se pacta el precio. Ahí se origina el precio de transferencia. Excelente. De cara a lo que sería nuestro marco normativo aquí en la República Dominicana, ¿cuál sería la base o el sustento legal que tiene pues, la regulación de los precios de transferencia? Esta regulación está contemplada en el artículo 281 del Código Tributario, que inicia desde inicio del Código Tributario en el año 92. Y también, además de esto, ha venido, a lo largo del tiempo, ha venido cambiando lo que es su normativa y actualmente está contemplada también en el Reglamento 7814 sobre precios de transferencia y en el Decreto 25321. Asimismo, hay otras normas que van regulando lo que es la documentación, parte de la documentación, que tiene que ver con el reporte país por país, que es la norma general 08-2021 y también la norma general 08-2022. Excelente, gracias por estos detalles que son tan importantes para nuestros televidentes. Ahora bien, una duda que es muy frecuente precisamente entre los contribuyentes es, pues, ¿quiénes serían los sujetos obligados o quiénes están bajo la obligación de hacer esta declaración? Sí, y es un aspecto muy importante porque a quienes están alcanzados son los contribuyentes que son residentes en la República Dominicana y que tienen o realizan operaciones con entidades, ya sea con un relacionado no residente, o sea, un relacionado del exterior, con un relacionado residente que está dentro del territorio dominicano, o con personas físicas, jurídicas o entidades que están domiciliadas, constituidas o ubicadas en estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraíso fiscal. Cuando se incurra en estas operaciones que se realicen entre estas partes, entonces ya ahí el sujeto residente está alcanzado a la normativa de precios de transferencia. Yulisa, otro concepto clave en este tema es pues el caso de las empresas vinculadas o partes relacionadas. ¿Nos podrías abundar un poco sobre este concepto? Sí, y prácticamente es básico, porque cuando mencionaba al principio que decía lo del concepto, aquí es importante saber a qué llamamos entidades relacionadas. Y a lo que quiere decir una entidad relacionada es aquella que cumple con algunos de los supuestos de vinculación que están contemplados en el Código Tributario. Aquí lo vamos a ver en el mismo artículo 281, en el párrafo 1 y párrafo 4, donde cuando el contribuyente cumple con algunos de los supuestos de vinculación que están contemplados en ese artículo, entonces ya inmediatamente atribuye entidades relacionadas y que tiene que cumplir con esta normativa. Básicamente, los supuestos de vinculación se engranan dentro de lo que cuando dicen en la primera parte, que es la participación directa o indirecta en la dirección, el control o el capital de otra empresa o de otra entidad. Entonces, de ahí se van desgranando cada uno de los supuestos de vinculación. Perfecto. Y bueno, ahora entraríamos a una parte vital que es el cumplimiento. Para cumplir correctamente y evitar inconvenientes, ¿qué tipo de documentación o soportes técnicos tienen que aportar o preparar los contribuyentes para hacer esta declaración? Bueno, en principio y como primera obligación que tienen los contribuyentes alcanzados es lo que es la declaración informativa de operaciones entre partes relacionadas o la DIOR, como normalmente y coloquialmente se le llama. ¿Y qué es la DIOR? La DIOR es la declaración donde el contribuyente reporta ante la Administración Tributaria tanto sus operaciones como sus entidades relacionadas. O sea, el contribuyente tiene que primero identificar quiénes son sus partes relacionadas, si tuvo o no tuvo en un determinado periodo fiscal operaciones con ellas y luego las declara en la DIOR. Luego de la presentación de la DIOR y en el caso de que el contribuyente tenga operaciones con estas entidades relacionadas, entonces tiene que
tiene que reportar y tiene que hacer lo que es el reporte local o estudio de precio de transferencia. Aquí en ese reporte local el contribuyente demuestra el cumplimiento del principio de plena competencia. ¿Y qué es el principio de plena competencia? Es probar de que sus transacciones, las que sostuvo con sus entidades relacionadas, fueron pactadas a valor de mercado. Luego de trabajar lo que es este reporte local, hay otras documentaciones que ya van a depender del tipo de contribuyente se aplica, porque estas no aplican para todos los contribuyentes. Estas básicamente son para grupos multinacionales, que son el reporte maestro y el reporte país por país. En el caso del reporte maestro, básicamente es un documento donde el contribuyente y el grupo multinacional pues reportan todas, de manera global, reportan todas las informaciones del grupo, ya sea cómo ellas operan a través de sus distintas entidades, cómo se generan esas actividades económicas, qué hacen cada una de las empresas y reportan todo lo que tengan que ver con sus operaciones comerciales o financieras. Entonces, en el reporte país por país, esto básicamente aplica para sujetos que se consideran la casa matriz última o la entidad matriz del grupo, cuyos ingresos consolidados deben de ser igual o superior a 38.800 millones de pesos. O sea que aquí no entran todas las empresas o todos los grupos multinacionales. Esos son básicamente como las informaciones, empezando desde la más común, que corresponde a todos los contribuyentes obligados, hasta las que va a depender si es grupo multinacional y se alcanza un nivel de ingresos consolidados. Ahora hablemos de plazos en cuanto a este aspecto. ¿Cuándo y cómo se presenta esta obligación ante la DGI? Bueno, mira, se presenta anualmente. En el caso de la DIOR, se presenta dentro de los 120 días luego de la fecha de cierre del contribuyente, del cierre fiscal. Y básicamente es la misma, en el mismo momento, en la misma fecha, coincide con la presentación del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. Esto es lo primero, esa es la presentación de la DIOR. Luego, la fecha de presentación de los reportes locales y maestros se presenta dentro de los 180 días luego de la fecha de la presentación de la DIOR. Y el reporte país por país se presenta a los 12 meses posterior al cierre fiscal de la entidad matriz. Al momento de presentar, generalmente un interrogante de los contribuyentes es acerca del método. ¿Cómo se determinan o cómo se calculan los precios de transferencia? Sí, y con respecto a esto, antes de llegar a la metodología, hay todo un análisis que el contribuyente o quien le está asistiendo tiene que hacer o cumplir a la hora de poder determinar ese principio de plena competencia o valor de mercado que ya había comentado anteriormente. Y básicamente el contribuyente tiene que hacer un análisis de comparabilidad. En ese análisis de comparabilidad es buscar, lo que se busca es ubicar potenciales comparables que puedan ser utilizados para comparar, para verificar si el precio de transferencia del contribuyente en una transacción vinculada es igual o similar o cumple con cómo se pactaría una transacción en iguales condiciones entre entidades independientes. Esto básicamente es lo que trata de cubrir lo que es el análisis de comparabilidad. Y en el análisis de comparabilidad hablamos desde de un análisis funcional, como son las funciones, activos y riesgos de la entidad que está realizando la transacción o la entidad que se está analizando. Luego también tenemos lo que es una verificación de las características de la transacción, las características del bien o del servicio. También tenemos lo que es verificar un análisis contractual, o sea, de cómo se están pactando los riesgos en base a los contratos, y también un análisis económico de cómo se comportan esas circunstancias económicas en las cuales se está involucrando la transacción y las estrategias de negocio, o sea, cuáles son las estrategias
de negocio que está conllevando la entidad que está realizando la transacción, o sea, cuál es su objetivo de negocio. Luego de que se analice esto y que se puedan determinar potenciales comparables, ya sean transacciones o ya sean entidades comparables, entonces se acude a lo que es la verificación a través de la regla del mejor método, que es la que determina cuál es el método que más se adecúa a la transacción. Entonces, a partir de aquí, de esos diferentes métodos que estamos hablando, desde el método de precio comparable no controlado, desde el método del precio de reventa, el costo adicionado, el método de participación de utilidades y, por último, el método del margen neto de la transacción. Entonces, se selecciona uno de estos diferentes métodos y se hace lo que es un rango intercuartil de estos comparables para poder determinar qué es lo que se consideraría como un rango de mercado. De hecho, me parece que ya has mencionado algunos de los elementos que se consideran o se toman en cuenta para la elección o identificación de los comparables. Importante también, pues, decirle a los contribuyentes si, pues, la Dirección General de Impuestos Internos, en este caso el departamento, pues, da asistencia a los contribuyentes en este proceso de análisis, ¿correcto? Más que dar asistencia, nosotros servimos como un medio para aclarar cualquier duda que tengan los contribuyentes, tanto con el llenado de la declaración, el llenado de la DIOR, como también con respecto a la forma, si está obligado, si no está obligado. O sea que los contribuyentes a veces tienen como esa duda de en qué momento le corresponde la obligación o entender un poquito del por qué es que están alcanzados. Entonces sí, nosotros le informamos al contribuyente de cuál es su duda, ya para casos muy específicos, muy particulares, bueno, pues entonces ya eso sería tipificado como una consulta técnica, que claro, la DGI tiene sus formas y sus vías de cómo el contribuyente puede realizar sus consultas. Además de esta declaración base, ¿qué otro tipo de documentación relacionada con precio de transferencia es requerida por la DGI? Bueno, toda aquella documentación que busquen amplificar lo que ya el contribuyente nos ha remitido a través de la DIOR, a través del reporte local. Toda aquella información que pueda ser complementaria a lo que ya el contribuyente ya ha reportado. Cabe destacar de que el reporte local y el reporte maestro también, la legislación en el decreto 256/21 trae lo que es la documentación que tiene que aportar el contribuyente. Como por ejemplo, para el reporte local están los contratos que soporten las transacciones que sostuvo con sus entidades relacionadas. Y bueno, tiene que aportarla en el reporte local. En caso de, también se incluyen los estados financieros, entre otras informaciones que ameriten soportar esas transacciones y la sustancia económica de esas transacciones. Y cualquier otro tipo de información adicional que esté fuera de eso, pues entonces ya eso es un requerimiento que se le haría al contribuyente, en el cual el contribuyente, claro, siempre y cuando son informaciones que puedan amplificar todo lo que tengan que ver con esas transacciones. Muy bien, Yulisa. Y por último, pues si nos puedes explicar en qué consisten los acuerdos de precios anticipados y cuándo se debe de solicitar. Mira, los acuerdos de precios anticipados o APAs, como también se le llama en sus siglas, son acuerdos que se realizan entre el contribuyente y la Dirección General de Impuestos Internos. Y esto se hace a solicitud del contribuyente. O sea, el contribuyente, si tiene transacciones con entidades relacionadas y para fines de tener alguna seguridad jurídica, entonces solicita ante la DGI lo que es un acuerdo de precios anticipados, donde documenta qué transacción o cuáles transacciones quiere llegar a un acuerdo con la administración tributaria respecto a los precios de transferencia que va a pactar en esas transacciones. Ahí ya la DGI y contribuyentes se ponen de acuerdo en cuál va a ser ese precio.
y el contribuyente lo puede remitir dentro de los primeros 3 meses del año fiscal, del periodo fiscal, que es donde va a efectuar esas transacciones entre entidades relacionadas. Amigos, acabamos de conversar con Yulisa Mejía Toker, encargada del Departamento de Análisis de Precios de Transferencia de la Gerencia de Planes Selectivos de la Dirección General de Impuestos Internos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Les recordamos que pueden volver a disfrutar el contenido del día de hoy, así como el de todas las ediciones anteriores, en nuestro espacio en el canal de YouTube de la DGII. Gracias a todos por su apoyo y será hasta una próxima entrega con más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.